¿Estás pensando en vender tu casa? ¿Conoces su precio y los trámites legales necesarios? Mónica Soto Servicios Inmobiliarios, en su oficina frente a la iglesia de Cabezón de la Sal. Conoce todo lo que pueden hacer por ti para la compra, venta o alquiler de tu propiedad. Déjate asesorar por verdaderos profesionales y expertos en la zona. Ven a Mónica Soto Servicios Inmobiliarios de Cabezón de la Sal y siente la tranquilidad de las cosas bien hechas. Bueno, pues las cosas bien hechas, ya sabes en dónde, en Mónica Soto, Servicios Inmobiliarios. Y tenemos por aquí a Mónica un jueves más, a la que saludamos. Mónica, muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Encantadísimos de tenerte con nosotros un día más para que nos cuentes un montón de cosas, Mónica. Encantada de estar aquí de nuevo y bueno, hoy con un día radiante de sol. Así que nada, vamos a ello. Pues sí, es suerte que tenemos porque bien diferente el tiempo que estamos teniendo aquí en el norte a lo que están sufriendo en el resto del país. Vaya desgracia, vaya catástrofe. La verdad que sí, tenemos toda la zona de Valencia y del este de la península, pues ahora mismo pasando las canutas con la Dana que les ha arrollado y la verdad que está siendo una desgracia ya con un montón de gente que ha perdido la vida y bueno, pues nada, desde aquí le mandamos un saludo, un abrazo y mucha fuerza en estos momentos tan complicados para ellos. Pues sí, la verdad es que sí, en momentos difíciles, momentos complicados, desde aquí nuestra solidaridad una vez más para todos ellos. Bueno, vamos a hablar, Mónica, de algunos temas que tenemos por aquí pendientes, que no nos dio tiempo a consultarte la semana pasada, como por ejemplo una pregunta que nos trasladaba un oyente que nos hablaba de la venta de viviendas heredadas. ¿Cómo funciona todo esto de las viviendas heredadas, Mónica? Vale, bueno, pues a la hora de poner a la venta una vivienda heredada, es importante seguir, o tener en cuenta cuatro puntos. El primero es cuándo se puede poner a la venta, ¿no? El plazo. Hay que arreglar esa herencia, no vale que fallezca una persona, hay que hacer una serie de documentos, lo que llamamos o lo que se llama aceptación de herencia. Que es, si hay un testamento previo es bastante más fácil y si no, pues es que todas las partes herederas se junten para ponerse de acuerdo en lo que será la herencia. Hasta que no esté pasado este documento que hay que hacer ante notario por el registro de la propiedad, no se puede transmitir una vivienda. Da igual que haya mucho acuerdo, da igual que haya un comprador ya esperando. Tienen que estar la vivienda ya inscrita a nombre de los nuevos herederos para que ellos puedan transmitirla. Esto es muy importante. Hay que saber también, en segundo punto, que el heredar hay que pagar, todo tiene un precio, y hay que pagar un impuesto de sucesiones y la plusvalía municipal. Y con esto se llega a un tercer punto que hay que tener en cuenta también a la hora de arreglar esa herencia, y es el valor que ponemos a los inmuebles. Muchas veces para ahorrarnos dinero en tema de impuestos precisamente, se valoran las viviendas a la baja. Tenemos una vivienda y que en su valor de mercado, lo que os digo todas las semanas, que soy ya un poco pesada, pero es importante, ¿no?, el valor del mercado. Pero decimos, como queremos pagar menos impuestos, vamos a poner un valor de mercado, yo qué sé, en algo que sería 100.000 euros, le vamos a poner 60.000 y pagamos sobre ello. Pero lo queremos vender. Cuando lo vayamos a vender, vamos a tener que volver a pagar la plusvalía porque ha habido un beneficio. Entonces, yo siempre recomiendo que cuando heredemos una propiedad, nos asesoremos sobre el valor de esa propiedad en este momento, si la idea es venderla. ¿Por qué? Porque si el precio de esa vivienda en el que se va a poner en venta son 100.000 euros, pues el valor de la herencia que sea igual o incluso superior, pero al menos que sea igual para que no haya un beneficio y haya que volver a pagar una plusvalía.
Entonces, esto es algo que insisto, no siempre la gente me hace caso y luego cuando les toca pagar plusvalía se echan las manos a la cabeza. Luego nos tienes que explicar también, Mónica, qué es esto de la plusvalía, que también es importante, yo creo. Vale, nada, ahora terminamos con las herencias y nos pasamos a la plusvalía. Vale, entonces, bueno, es importante esto por lo que hablamos, porque si no habrá que volver a pagar la plusvalía y que ahora a continuación comentamos. Y por último, bueno, decirle a todos los oyentes que sepan que, bueno, también se puede renunciar a una herencia. Lo que pasa que, bueno, esto es una decisión que no tiene marcha atrás. Se decide normalmente cuando también se heredan las deudas y entonces al final no quiero ni la casa ni la parcela, pero tampoco las deudas. Entonces, bueno, esa es una decisión importante que hay que sopesar y una vez que se decide no hay marcha atrás. Entonces, para todos estos trámites es conveniente, pues eso, los plazos. A partir de tener ya hecha la aceptación de herencia, la venta puede ser inmediata, pero es imprescindible que esté hecha y sobre todo tener en cuenta el valor que vais a poner a ese bien que luego queréis transmitir por el tema de la plusvalía. Que ahora iremos con ello, pero bueno, quería yo preguntarte porque supongo, Mónica, que os encontraréis muchísimos problemas, ¿no? Con el tema de herencias que no están en una herencia en sí, en un papel escrito, y todo esto genera pues los conflictos que muchos conocemos de cerca o más de lejos, pero que hemos visto y que siempre ha habido y siempre habrá. Sí, al final, el otro día hablábamos de las separaciones, pues las separaciones son un punto de conflicto, pero las herencias son un punto de conflicto más. Sí. Porque al final no solo son dos personas, sino que muchas veces son varios herederos, hijos, a veces entra algún nieto, algún sobrino, y luego siempre digo los asesores, los maridos de los hijos, ¿no? Entonces a veces se generan bastantes problemas. Además, para arreglar una herencia hace falta siempre mucha documentación, pero bueno, es lo que es, hay que prepararlo, hablar con una notaría que es la que va a tener que hacer ese documento. Además, Mónica, tienen que ponerse todas las personas de acuerdo, ¿no? No vale con que una o una mayoría piense una cosa y con que haya una nota discordante, por decirlo así. Y ese es el problema. Yo a veces veo propietarios que llevan 11 años para arreglar una herencia porque no se ponen de acuerdo en lo que a veces se llaman los lotes, ¿no? Cuando hay varias propiedades o aquí al final se hereda todo, se heredan propiedades, se heredan los ahorros, se heredan los vehículos, se hereda todo lo que tuviera esa persona en vida. Entonces a veces se valora todo y se reparte. Entonces no siempre todas las partes están de acuerdo y si hay una sola persona que no esté de acuerdo, no se firma la herencia. Y con estos tiempos además que nos estás comentando, Mónica, hasta 11 años se me ocurre hasta inmuebles que se estarán hasta estropeando, ¿no? Sin poder sacarle el beneficio que le podrías obtener de primeras. Y a sacarle el beneficio y luego, por ejemplo, inmuebles, vemos muchas veces las casas antiguas, casas que tienen un montón de años y que por no ponerse de acuerdo se van deteriorando y luego llevan un mantenimiento. Pues a veces nos encontramos una casa que está a punto de derruirse, no se hacen cargo. Entonces aquí vuelve un poco a lo mismo. Hay que intentar llegar a acuerdos porque al final es en beneficio de todos. ¿Qué pasa? Que hay otro problema. Hay veces que alguna de las partes tiene alguna situación donde necesita más esa herencia que otra y la que igual no lo necesita, pues balones fuera, no toma decisiones y perjudica al resto. En casos muy extremos, ya causando un perjuicio a alguna de las partes, se lleva a un juzgado y un juzgado es el que determina cómo se hacen esos lotes y ahí ya no hay nada que tocar y eso sale muchísimo más caro a la hora de hacer la herencia porque ya entra pues eso, un tema de abogados, juicios y costas. Sí, pero al final son cosas que tendría que haber un sistema, ¿no? Una fórmula, algo para que se pudiesen llevar a cabo y no se extendiesen tanto en el tiempo, porque está claro que al final, pues oye, si no, hay muchas veces que se pierde ese valor inicial que podrían tener, pues lo que estamos hablando, sobre todo inmuebles, etcétera. Sí, ojalá hubiese, lo que pasa que al final esto es entendimiento humano y pensar también
también que muchas veces no solamente es, por ejemplo, la herencia fácil, ¿no? Yo qué sé, cuatro hermanos, al final son 4 hermanos, pero a medida que pasa el tiempo, si uno de ellos falta, eso pasa a sus hijos. Y si alguno de esos hijos falta, pasa a sus hijos. Entonces, a veces, pues eso, nos encontramos con herencias. Yo ahora mismo tengo alguna propiedad en la oficina que tiene 30 y pico herederos. Entonces, ya se han reunido para ponerse de acuerdo. Imaginar que hay alguna de las partes que cuando se lleva a cabo la venta prácticamente no recibirá nada, porque tanto dividir, sí. Pero tiene que firmar, tiene que estar de acuerdo, que no haya ninguna persona con alguna discapacidad, porque entonces tiene que entrar sí o sí un juzgado que tiene que dar esa autorización para vender. Bueno, es un tema delicado, bien con adultos, y ya si entran personas con discapacidad o algún menor, se complica mucho más. Entonces, bueno, al final yo creo que estamos condenados a entendernos para poder llegar a acuerdos y llegar, pues eso, repartir y hacer las ventas que se consideren oportunas. Ay, las herencias, ¿eh? ¿Cuánto se ha hablado de ellas y cuánto se seguirá hablando seguramente en este tema y en otros muchos? Bueno, cuéntanos, Mónica, eso que habíamos hablado de la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Vale, la plusvalía es un impuesto municipal que grava la venta de una vivienda, grava cuando se transmite una vivienda de unas personas a otras. Entonces, la plusvalía no la aplican todos los ayuntamientos, normalmente lo suelen hacer ayuntamientos que ya tienen un determinado tamaño, y no todos cobran lo mismo. Hay ayuntamientos que tienen una serie de bonificaciones, otros que no, pero siempre grava entre el importe en el que has comprado la vivienda y en el que la has vendido. Ahí se aplican unas deducciones, pueden haber pasado 20 años, 30 años o 5 años, y en función de eso va a tocar pagar. Hay 2 sistemas de presentación de plusvalía, que esto muchísima gente no lo sabe, y hay verdaderas diferencias en el importe. Hablamos de ver plusvalías de 700 euros a 2.500. Entonces es importante que os ¿Y esto cómo lo sabes si tienes que pagar plusvalía, Mónica? ¿Tienes que dirigirte directamente al ayuntamiento? Sí. A ver, la plusvalía, una vez que has vendido, es imprescindible presentar la copia de la escritura de la venta en el ayuntamiento al que corresponda esa vivienda, y en el propio ayuntamiento te mandará una carta de pago. Algunos tardan más, algunos tardan menos. Aquí, por ejemplo, en Cabezón no es más de un mes, o sea, en menos de un mes ya te están notificando la plusvalía, pero en otros ayuntamientos, yo creo que, por ejemplo, en Santander hemos hecho una hace poco y tardaron, no sé si igual 6 meses, mucho tiempo. Entonces, incluso cuando no la haya, es decir, cuando no hayas tenido beneficio, hay que presentarlo igualmente, ¿vale? Cuando tienes una casa en 200.000, que la compraste en 200.000 y la vendes en 150.000, ahí no tienes plusvalía, tendrías lo que se llama minusvalía, pero igualmente hay que presentarlo. No van a cobrar nada, pero ellos tienen que tener esa notificación de ese precio de venta y de que ya pasa a manos de otros propietarios. Y cuando se vende con beneficio, pues también, siempre, y ahí te dirán lo que hay que pagar. Si no pagas, pues hay una serie de recargos, y bueno, al final ya sabemos que la administración siempre cobra. Eso es verdad. Mira, otra cosa no tenemos segura, pero que la administración siempre va a cobrar, eso es más seguro que hay día y noche. Sí, importante que cuando vayamos a hacer la plusvalía, si no, nosotros, por ejemplo, desde la oficina, a la gente que le vendemos la vivienda se lo tramitamos, calculándole las dos para ver cuál sale más económica, y lo presentamos ya, diríamos, con la resolución. Presentamos esta plusvalía y queremos que se nos aplique esto. Lógicamente luego se revisa y aplicarán, si todo está bien hecho como debe ser, la que sale más económica. Pero si no, es importante que cuando alguien lo haga de manera particular, que vaya al ayuntamiento y lo pregunte. Que pregunte los dos. Hay 2 maneras, díganme los dos, porque por defecto algunos ayuntamientos solo aplican uno, salga en lo que salga, o más bajo o más alto, solo aplican uno. Entonces, bueno, pues este es un derecho que tenemos todos, y que se pida, y así, oye, puedes saber la diferencia entre el uno y el otro, igual tienes una diferencia importante. Uh-huh.
Pero bueno, el principal criterio, lo que nos comentas, el precio de compra y el precio de venta. Eso es, sí. Lo que pasa que es verdad que en el cálculo de las dos opciones, en una tienen más en cuenta el precio de compra y el de venta, y en otra tienen en cuenta más los valores catastrales. Por eso hay diferencia. Sí, por eso hay mucha diferencia. Sí, claro, que ahí entonces puede haber variaciones ya importantes. Eso es. Bueno, más cositas que tenemos por aquí para preguntarte, como por ejemplo, Mónica, nos trasladaban el otro día que dónde pueden buscar, cuál es el sitio adecuado para buscar sitios web, lugares donde comprar una casa. ¿Cuál recomendarías tú? ¿Qué nos dirías? Vale, a ver, para comprar una casa, bueno, hay muchas maneras o muchos sistemas, pero bueno, al final, en el momento en el que estamos, el habitual o por donde solemos empezar todos es mirando en Internet, portales inmobiliarios tipo Idealista, Fotocasa, Pisos.com, Ya Encontré, bla, 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 hay muchísimos. Sí. Pero bueno, el que más tirada tiene es Idealista y Fotocasa en este momento. Ahí al final vas a meter una serie de criterios del precio máximo que te quieres gastar, si quieres una casa, un piso, habitaciones, ascensor, vas marcando y te saldrá un desglose en zona en la que hayáis puesto. Los portales están bien, son un buen filtro para empezar, pero hay que tener precaución porque muchas veces no están actualizados. A veces vemos inmuebles que ruedan porque en los portales pueden meter las viviendas inmobiliarias y particulares y no todo el mundo lo actualiza cuando está vendido, lo quita, y a veces nos encontramos pues que vemos varias opciones de cosas que ya igual ya están vendidas. Igualmente hay muchas veces que vemos anuncios que no, porque te dicen, bueno, yo quiero vender mi casa porque vi que la tenía en venta no sé quién en el portal y estaba no sé cuánto. Hay veces que se ponen valores, eso no está filtrado, sin ningún criterio. Pueden estar valores sobrepasados y no nos estamos dando cuenta y estamos pensando que se está vendiendo en eso. Y si miramos dentro de un año veremos ese mismo inmueble porque sigue sin vender. ¿Por qué? Porque su precio estaba fuera de mercado. Sí, claro, que de primeras te puedes fiar un poco para hacerte una idea, pero claro, si esos precios están disparados, al final no te sirve de mucho. Claro, y ver también cómo están publicados, si esos inmuebles han cumplido una serie de requisitos, si la propiedad que los vende tiene la documentación preparada para vender, por ejemplo, tiene la herencia hecha antes que hablábamos. Entonces, una serie de cosas. Pero bueno, sí que es un buen... todo el mundo empezamos por lo que tenemos a mano, que es el móvil, una tarde de domingo y empezar a mirar. Luego yo siempre recomiendo, pues lógicamente, acudir a una oficina, a una inmobiliaria. ¿Por qué? Porque ahí vas a tener a una persona que te va a escuchar lo que estás buscando, lo que necesitas, y te va a filtrar muchísimo más. No solamente lo que hablamos, no solamente es un precio, es el tiempo. Necesito una vivienda urgente o la necesito para dentro de 6 meses. Te va a hablar de propiedades que pueda tener en cartera, preparadas para salir, que igual no han salido. Y al final ahí, pues es para dentro de 6 meses. Pues ya estás ahí, diríamos, un poco en la lista, ¿no? Dada la poca oferta que hablábamos el otro día que hay. Pero al final, en una inmobiliaria te van a hacer un filtro más exhaustivo y van a conocer un poco tus necesidades, si vas a necesitar una financiación, si va a ser una operación que se realiza al contado, plazos, situaciones. Por ejemplo, si te estás divorciando, en relación con lo que hablamos el otro día, hasta que no estés divorciado no puedes comprar. Y hay veces que la gente se precipita buscando una casa porque no tiene dónde quedarse. Y a mí han llegado a ofrecerme ya dinero para hacer un contrato de arras y no podía comprar esa persona. Si al final esto se firma, pues metes a esa persona en un compromiso porque le vas a sujetar a un plazo que igual no está todavía decidido. Entonces, al final, esto va de personas y hablando con una persona es como mejor uno se va a entender para que le ayude en el proceso de compra o de venta, pues asesorándote un poco con todo lo que hemos ido hablando estos días. Bueno, yo creo que eso de callados está dicho, que el trato personalizado, el trato de tú a tú, al final va a funcionar mucho más y mucho mejor y más adecuadamente que el mirar las cosas en una página web y demás. ¿Vosotros cómo funcionáis en este sentido a través de Internet, Mónica? ¿Tenéis vuestra propia web? ¿Estáis en otras plataformas como estas que comentamos? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, nosotros estamos en todos los sitios que podemos. Sí, bueno, tenemos nuestra propia página web.
también salimos en los portales, en Idealista, Fotocasas, Pisos.com, en varios. Luego, bueno, al pertenecer a la asociación Afilia es la asociación más grande que hay en Cantabria. Ahí tenemos una red de inmuebles compartidos, con lo cual cuando uno busca, incluso pues, en zonas que igual no trabajamos tanto, Torrelavega, Santander, le podemos hacer una propuesta muy buena porque podemos ofrecer todos los inmuebles que tenemos dentro del grupo, y son inmuebles que han pasado unos criterios para poder salir a la venta, criterios de documentación, criterios de que estén preparados para vender ya, y si no los tuviesen lo sabemos. O sea, a la hora de poder ofrecer sabemos bien qué es lo que vamos a ofrecer, la urgencia, todo. Entonces, bueno, a través de Afilia pues sí que es verdad que das muchísima cobertura para poder buscar a alguien lo que busca, y a la persona que vende el ofrecimiento, es decir, lo vas a poner a la venta en una inmobiliaria, pero lo van a poder estar comercializando 30 oficinas solamente aquí en Cantabria, más luego convenios que tenemos con fuera. Y luego también estamos en un portal que se llama Viveku, que bueno, todavía no es muy conocido. Esto es una propuesta que ha empezado ya hace años, y este portal solamente hay anuncios de inmobiliarias homologadas que han pasado una serie de criterios de profesionalidad, de rigurosidad sobre todo, para saber bien qué es lo que se publica, y ahí no entran inmuebles pues que ya estén vendidos, que estén fuera de precio, que no tengan la documentación apropiada, con unas fotos pésimas. Se intenta que al final el inmueble que saques esté preparado para vender, en cuanto a documentación, en cuanto a imagen, en cuanto a todo. Y bueno, y aparte de temas de portales, pues bueno, estamos también en redes sociales. Uh-huh. Y bueno, y en vuestra oficina, para que puedan pasarse por ahí, por supuesto, que les atenderéis magníficamente. Importante también, mira, que hago un matiz. Hablábamos antes de cómo, dónde buscar. Es importante también a veces que haya oficinas. Oficinas y no solo una persona que a veces no sabemos quién es. A mí alguna vez me ha pasado de ver algún inmueble, he llamado para preguntar si querían que les ayudáramos con la venta, y te dicen que es una inmobiliaria, que no tienes dónde localizar. Yo digo precaución, ¿vale? Porque, bueno, esto es como todo, y hay veces que, bueno, el mercado ahora mismo está muy activo, y bueno, y a veces también hay intrusismo, como en todas las profesiones del mundo, y mucha gente te dice que sabe y luego realmente haces dos preguntas y no saben. Entonces, bueno, es a veces importante que tengas dónde localizar a las personas que te van a ayudar en un proceso que es muy importante, y que, pues como no hacemos habitualmente a lo largo de nuestra vida, tienes que estar bien asesorado. Pues sí, es importante ese trato personal que comentábamos antes, porque, bueno, habrá, igual que en otros muchos ámbitos, como dices, Mónica, mucho engaño también, ¿no? Con esto, intrusismo y cosas fraudulentas que, bueno, que sobre todo, pues, la gente joven igual está un poco más a la expectativa, pero la gente de una cierta edad, y lo vemos en otros ámbitos, como digo, parece que son más fáciles de que les puedan intentar engañar. Claro, al final hay gente que dice, bueno, yo he visto, o no sé qué vecino sé que vende una casa, yo se la voy a vender, pero no saben mucho más, o sea, no saben la diferencia entre que una vivienda esté inscrita en el registro o no. Te dicen, no, si pagan la contribución, lo que hemos dicho siempre, ya la contribución es una cosa, el registro es otra, que es imprescindible para poder vender. O sea, no tienen conocimientos a nivel económico sobre si una persona puede comprar o no puede comprar. Entonces, al final, decimos, sí, igual me sale más barato. Bueno, lo barato a veces sale caro. Es más caro. Y no es un jersey que compres en Zara y que, bueno, si sale malo perdí 30 euros. Es que aquí al final te puede dar una cantidad de quebraderos de cabeza y hombre, pues al final es algo que no buscas. Con lo cual, sí, es verdad que hay veces pues gente que se aprovecha de las circunstancias y bueno, cuando a veces uno ya está en mitad de una compra, ¿cuánta gente nos dice, madre mía, cuánto hay detrás de una operación inmobiliaria? Y que no sabemos, ¿no? Cuánto papeleo, cuánta responsabilidad y cuántas cosas que hay que hacer con la mayor tranquilidad posible.
Pues sí, ¿cuántas veces nos pasa eso? Que decimos, jolín, no sabía yo que todo este proceso llevaba tanto papeleo, tantos trámites, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Mónica, y por último, antes de que te me vayas, te quiero preguntar por las ayudas para la compra y el alquiler. Hoy mismo hemos visto una noticia del gobierno de Cantabria que va a dar ayudas para el alquiler. Parece ser, y bueno, se está hablando mucho del stock de viviendas para alquilar, para comprar, porque seguimos sin tener. Sí. A ver. O seguimos sin ponerlas en alquiler y venta, que también hay mucho de esto que comentábamos el otro día. Sí, sí es cierto. Sí, hay ahora un par de ayudas. Hay unas ayudas al alquiler que están activas. Esto va a salir otra ayuda para los alquileres que estén por debajo de 1.000 euros. Bueno, hay que dar la forma bien. Esa es la noticia que ha salido hoy. Sí, esta la tengo que estudiar bien. El próximo día hablaremos sobre ella. De entrada me ha generado bastantes dudas. Yo siempre digo que a veces estas ayudas de por poner por debajo, pues es que hacen el efecto rebote, que lo ponen más caro. O sea, es que al final hay que estudiar bien cómo meten las ayudas para que no genere justo el titular de esta noticia, según le ves, es que te van a dar 500 euros por alquileres menores de 1.000. Entonces, claro, que hay una franja que puede ser, como tú dices, que al final los precios... Peligroso, sí. Sí. Ahora mismo las que son y las que están firmes es la ayuda al alquiler por alquileres inferiores a 500 euros. Son ayudas, te tienes que dar de alta tienes que darte de alta en una página del Gobierno de Cantabria como viviendas de alquiler protegido. Y son ayudas para viviendas cuyo alquiler sea de 500 euros. Se hablaba que posiblemente para este año suban ese baremo porque ya no hay muchas viviendas por debajo de 500 euros, como han subido tanto los precios, y hay mucha gente que se queda fuera. Pero bueno, en nuestra zona sí que tenemos todavía bastantes. Yo en cuanto salgo de Cabezón casi no hay, pero lo que es Cabezón y alrededores... Todavía encontramos cosas por 450, 480, hasta 500, ¿vale? Ahí sí que hay una ayuda que es bastante fácil que te la den si cumples unos requisitos que tampoco son muy complicados. Estas ayudas están totalmente desglosadas para saber un poco requisitos, documentación que hace falta en la página del Gobierno de Cantabria, en el apartado de ayudas y subvenciones y ciudadanos. Ahí creo que sí, vais clicando y ahí os sale todos los requisitos que hacen falta. Y luego hay unas ayudas para la compra de vivienda. Esta es una ayuda que casi no se sabe. Está un poquito limitada, pero bueno, ahí está. Es una ayuda para menores de 35 cuando hagan compras inferiores a 120.000 euros, para compras inferiores a 120.000 euros, donde te ayudan con el pago del 20% que diríamos que no te va a financiar el banco. ¿Vale? Son ayudas, tienen un máximo de 10.400 euros y bueno, también hay una serie de requisitos, de plazos para pedir, pero bueno, ahí están. Son unas ayudas que todavía están abiertas y los menores de 35 se pueden beneficiar de ellas. Y empiezan ya a conceder, pero ya os digo, a cuentagotas, algunas entidades, o empiezan a plantear los préstamos ICO para financiar el 20% que no financia un banco. ¿Vale? Esto, si queréis, el próximo día lo podemos desarrollar. Estos préstamos ICO, ya os digo, solamente lo están ofreciendo un poco, entre comillas, las entidades ya de un tamaño, tipo el Banco Santander, BBVA. Muy despacio, llevan tiempo aprobadas, pero no las acaban de meter porque la burocracia al final es tan compleja que ni ellos saben a veces cómo tienen que articularlo. Pero bueno, sí que sé que ya se empiezan a dar algunas. Entonces, bueno, para la semana que viene, si queréis, dentro de 15 días, hablamos de esto y os puedo desarrollar un poco las ayudas estas de los 500 euros, que suena muy goloso, pero hay que leer bien la letra pequeña para ver si realmente va a ser así.
así. Por eso yo te digo que pensé lo mismo, ¿eh? Al leer la noticia dices, el titular sí es muy llamativo, pero después hay que leer la letra pequeña, todo lo que exigirán y cómo va a funcionar esto, porque como tú dices, al final puede llevar también a que el precio se abulte un poco para llegar hasta esos 1.000 euros. Bueno, puede haber muchas cosas en este sentido. Así que, bueno, pues dejamos esos temas pendientes de las ayudas, esa ayuda de alquileres menores de 1.000 euros, también lo de los préstamos y ayudas ICO y bueno, algún temilla más que seguro que nos saldrá por ahí y que nos propondrán nuestros oyentes. Decía yo, Mónica, que bueno, que el stock seguimos con muy poco o ninguno en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Poquito, a cuentagotas vamos y bueno, entramos ahora en el invierno, es una época donde la gente se anima igual a poner la casa, no se anima tanto a poner la casa en venta, bueno, pues un poco también por el tema del tiempo, la luz, cuando llega la primavera es como que entramos en muchos proyectos, pero bueno, a veces tampoco es mal momento porque vender en nuestra zona casas con chimenea también tiene mucho tirón y la verdad que Cantabria al final se vende en todas las estaciones, ya no estamos tan centrados en el verano y bueno, pues a veces es bueno empezar a rodar ya comenzando el invierno y dar el paso ya final de cara a la primavera. Bueno, pues oye, ahí está ese buen consejo también que nos deja Mónica Soto. Mónica, pues muchísimas gracias por todas las cosas que nos cuentas, que aprendemos cada 15 días cuando vienes por aquí. Nos enteramos de muchas cosas que seguro que la mayoría, yo el primero, no sabemos y que nos viene pues muy bien tener esa información, por lo menos un poco más de conocimiento al respecto sobre servicios y temas inmobiliarios. Así que muchas gracias y nada, dentro de 15 días con esos temas pendientes, como decimos, y alguno más, te esperamos por aquí en los estudios de Radio Framontanos. Pues muy bien, Juanjo, hasta dentro de 15 días. ¿Estás pensando en vender tu casa? ¿Conoces su precio y los trámites legales necesarios? Mónica Soto Servicios Inmobiliarios, en su oficina frente a la iglesia de Cabezón de la Sal. Conoce todo lo que pueden hacer por ti para la compra, venta o alquiler de tu propiedad. Déjate asesorar por verdaderos profesionales y expertos en la zona. Ven a Mónica Soto Servicios Inmobiliarios de Cabezón de la Sal y siente la tranquilidad de las cosas bien hechas.